Comenzamos la duodécima sesión de nuestro seminario sobre la verdadera vida en el Espíritu. Estamos en la parte de la virtud de la religión y hoy hablaremos de la devoción y la oración. Comenzamos pidiendo, como siempre, la ayuda a la Virgen Santísima. Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancta Maria sede sapientiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien, como comentaba, vamos a ver hoy dentro de los actos de la virtud de la religión lo que para Santo Tomás son los actos internos de la virtud de la devoción, de la religión, la devoción y la oración. Ya habíamos comentado el otro día pues que había otra multitud de actos externos, sacrificios o tomar el nombre de Dios que era la alabanza, multitud de cosas. Pero hoy nos vamos a centrar en los actos internos que para Santo Tomás son la devoción y la oración. A la oración dedica una cantidad enorme de artículos, es una cuestión muy larga, como veremos inmediatamente. La devoción es más breve, pero es muy importante. Por tanto, estamos en los actos internos de la virtud de la religión, devoción y oración. Pasamos a los apuntes. Aquí os lo comento, vamos a ver las cuestiones 82 y 83, de la 83 solo veremos hoy los 4 primeros artículos, porque ya os he dicho que es muy amplia, y ante todo digamos, una explicación de los términos. Por devoción, Santo Tomás entiende entrega a Dios, y por oración entiende petición. Lo que nosotros denominamos hoy meditación o estas cosas, Santo Tomás lo va a poner como una causa de la devoción, pero para oración, el término oración en sentido estricto para Santo Tomás es petición. Por supuesto que hablaremos también de la alabanza más adelante, pero eso ya será como un acto externo de la virtud de la religión. O sea, para Santo Tomás la oración, quedaoslo claro, sobre todo es petición. Aquí es lo que os comento un poco en los apuntes esta precisión. Conforme al esquema de las virtudes, digamos, la razón de todo este tratamiento es claro. Los actos internos simplemente orientan la mente a Dios para darle ese culto, mientras que en la alabanza se toma algo exterior, el nombre de Dios, con lo cual la alabanza ya sería más bien un acto externo. Por supuesto que Santo Tomás nos dirá que también la oración, en cuanto a oración de petición, se manifiesta muchas veces con palabras exteriores, también cuando es pública, pero la oración en su sentido más propio es un acto interno de la virtud de la religión. Vamos a verlo con detalle. Ante todo, la cuestión de la devoción, estamos en la segunda secunde, cuestión 82, por tanto, en la virtud de la religión, actos internos de la virtud de la religión. Ante todo, Santo Tomás nos explica que la devoción es un acto especial. La cuestión está que merecemos por nuestros actos, la devoción conlleva una especial razón de mérito, hay un mérito especial por ser devoto, por realizar actos de devoción, luego la devoción es un acto especial. Santo Tomás recuerda que el término devoción es el sustantivo del verbo devoveo. Devoveo quiere decir entregarse, someterse totalmente a Dios. Y Santo Tomás recuerda, por ejemplo, que en autores paganos hablaban de que se entregaban a los ídolos a la muerte por la salvación del ejército, o sea que, digamos, en el latín clásico tenía también este sentido de entrega a lo divino. Ahí eran los dioses paganos, falsos, evidentemente, pero el devovio tenía ese sentido de la entrega. Y a partir de esto, Santo Tomás nos presenta una definición de devoción. ¿Qué sería la devoción? Pues la devoción es cierta voluntad de entregarse a lo que tiene que ver con el servicio de Dios. Por tanto, devoción quiere decir voluntad de entregarse al servicio de Dios. Ambos aspectos son importantes. Y por eso Santo Tomás entiende así que en el pasaje de Éxodo 35, 20, 21, conforme a la versión de la Vulgata, se dijera que la multitud ofreciera con mente devota las primicias al Señor, porque tenían esa voluntad pronta de entregarse a lo que tiene que ver con el servicio del Señor y la llevaban a cabo ofreciendo las primicias.
dado que esa voluntad de hacer lo que corresponde al servicio de Dios es un acto especial, la devoción es un acto especial. Como veis, la argumentación es bastante sencilla. Por tanto, tenemos que la devoción es un acto especial, interno, y que tiene que ver con la virtud de la religión. Santo Tomás va en las respuestas a las objeciones, precisa algunos aspectos, nos va a decir que a la devoción suele acompañar a otros actos, pero propiamente, pero en realidad es que es la voluntad la que mueve a otras facultades del alma a sus actos. La voluntad, en lo que se refiere al fin, se mueve a sí misma hacia aquellas cosas que están en relación con el fin. Como la devoción es un acto de la voluntad del hombre por el que se ofrece a sí mismo a Dios, que es el fin último, para servirle, entonces es lógico que la devoción imponga su modo a los actos humanos. Claro, si con la devoción nos entregamos a Dios, tenemos esa disposición para entregarnos a Dios de una manera pronta, también eso va a mover otra serie de cosas, con lo cual la devoción va a ser el punto de partida para realizar todo otro tipo de actos. Por eso Santo Tomás en el Ad Secundum recordará que la devoción se encuentra en diversos géneros de actos, no como si fuera una especie, devoción, género, o sea, como si fuera digamos, un género lo hacemos especies o fuera una especie de un género, no, es simplemente la devoción la que mueve a realizar tal acto, tal acto, tal acto, tal otro acto. Bien, y también se recuerda que la devoción es de la parte apetitiva del alma, o sea, la devoción tiene que ver con la voluntad, esto ya lo hemos dicho. Bien, por tanto, el primer aspecto que nos ha quedado claro, la devoción como un acto especial que consiste en cierta voluntad de entregarse a lo que tiene que ver con el servicio de Dios. ¿Cómo se relaciona esto con la virtud de la religión? Pues supuesto ya que la devoción es un acto especial, va a ver que la misma terminología, la misma etimología de devovio, ofrecer un voto, nos recuerda algo que tiene que ver con la religión. Diríamos, desde el punto de vista terminológico, devoción está relacionado con religión. Pero vamos a ver la explicación. Santo Tomás explica que corresponde a la misma virtud el querer hacer algo y la voluntad pronta para hacerlo, porque en ambos casos el objeto es el mismo. Y aquí nos pone un ejemplo que presentaba Aristóteles. La justicia es aquello por lo que los hombres quieren y hacen las cosas justas. Es decir, por la justicia tú realizas una cosa que es justa, pero para realizar una cosa que es justa, primero tienes que querer realizar esa cosa que es justa. Pues lo mismo sucede con el tema de la devoción. La devoción forma parte de la religión porque nos da esa voluntad pronta para entregarnos a las cosas de la religión. Este es el argumento. Realizar lo que tiene que ver con el culto divino corresponde a la religión. Luego, el tener una voluntad pronta y dispuesta para realizar ese tipo de cosas, y eso quiere decir ser devoto, corresponde a la virtud de la religión. Por tanto, con la virtud de la religión realizaremos toda una serie de actos que tienen que ver con el culto divino, pero para realizar esos actos que tienen que ver con el culto divino, primero debemos tener la voluntad pronta para realizarlos. Y eso quiere decir ser devoto o realizar un acto de devoción. O sea que por el acto de devoción tenemos esa voluntad pronta para entregarnos a lo que tiene que ver con el culto divino. Santo Tomás en las objeciones va a relacionar la devoción y la caridad, porque son parecidas pero no es lo mismo. En el Ad Primum recuerda que por la caridad el hombre sí se entrega inmediatamente a Dios, pero para unirse con Él mediante cierta unión de espíritu. Recordad que la caridad, como virtud teologal, su objeto es el mismo Dios, mientras que la religión no es virtud teologal, porque su objeto no es Dios, sino cosas que realizamos en torno a Dios. Por ello, diríamos por la caridad, el hombre se adhiere a él mediante cierta unión de espíritu, pero la entrega para obras del culto divino, eso pertenece inmediatamente a la religión. Lo que pasa es que, claro, de manera mediata está relacionada con la caridad. La unión con Dios que nos da la caridad, esa unión espiritual con Él, como ha dicho aquí, esa cierta unión de espíritu nos va a llevar también a realizar
obras que tienen que ver con el culto divino. O sea que, como siempre, la caridad va a ser la forma, la que impone el fin a todas las virtudes, comenzando, por supuesto, por la religión. También va a recordar que la caridad causa la devoción, porque por el amor la persona se vuelve pronta a servir al amigo. Si tenemos ese amor a Dios, lo que nos sale inmediatamente es querer servirle, sobre todo si vemos la diferencia que hay tan grande entre Dios y nosotros. Por otra parte, la devoción alimenta la caridad, igual que cualquier amistad. Claro, cuando tenemos relación con otra persona, también le queremos hacer servir, le servimos, le queremos hacer regalos, tenemos detalles, y eso sirve para aumentar esa amistad. Pues lo mismo sucede, hay esta relación mutua entre la caridad y la devoción. Recuerda que la caridad, igual que cualquier amistad, se conserva y aumenta por el ejercicio y la meditación de las obras de los amigos. Bien, y luego en el Ad Tertium va a recordar, plantea este tema de cómo entra la devoción de los santos, porque si hemos dicho que la religión tiene que ver sobre todo con Dios, se habla muchas veces, más en el lenguaje coloquial de la época de Santo Tomás, de tener devoción a tal santo o a tal santa, o a una persona, o incluso a una persona que no ha sido canonizada, pero que vemos que es muy fiel a Dios y tenemos como cierta devoción a ella. Santo Tomás recuerda que la devoción se puede extender a los santos en cuanto que no se queda en ellos, sino que va hacia Dios. Por ejemplo, cuando se tienen gestos de respeto con los ministros de Dios, no los veneramos porque nos caigan simpáticos o porque sean más o menos listos, no, sino porque son ministros de Dios o porque Dios está actuando en ellos de una manera especial. Cuando hablamos de la devoción, en el sentido de respeto o o también de ilusión o de entrega respecto a señores temporales, es de otro tipo, porque ahí el servicio no es el servicio a Dios. Aquí Santo Tomás debía tener presente el sentido típicamente romano de devocio, que era esa entrega. Recordad el término de la devotio hispánica, donde los romanos veían como en la Hispania pues muchos de los soldados estaban completamente entregados a su jefe y seguían ciegamente a lo que el jefe les iba diciendo. Eso lo llamaban la devotio hispánica. Como veis, no tenía nada que ver con, con actos de culto. Sí, también ofrecerían culto a sus dioses, pero para los romanos era como esa entrega a la voluntad de lo que dijeras el general, el jefe o quien fuera. Santo Tomás explica que esa noción de devoción es otra cosa distinta. Bien, pues esto ha sido simplemente en estos dos artículos. Santo Tomás nos ha dicho ya lo fundamental de la devoción. La devoción es un acto especial, está vinculado a la virtud de la religión porque es esa voluntad para entregarnos a lo que tiene que ver con el culto a Dios. O sea, el matiz que añade devoción sobre religión es la voluntad pronta de entregarnos a ello. Y como el tener la voluntad de hacer algo está relacionado con la virtud que hace eso, la devoción está dentro, es un acto de la virtud de la religión. Y ahora va a pasar ya inmediatamente a ver cuál es la causa de la devoción. Ya en el Ad Secundum, recordáis, había dicho que cuando relacionaba la caridad con la devoción, que el meditar las cosas que hacen los amigos o pensar en los amigos, pues ayuda a aumentar la amistad. Esto lo aplica al caso de Dios y al caso de la devoción y de la religión. La meditación es causa de la devoción. O sea, cuando pensamos en cosas de Dios, eso aumenta nuestra devoción, aumenta nuestra voluntad a entregarnos a Él. En el Salmo 38.4 se relaciona la meditación con el fuego en el corazón. Santo Tomás ve ahí que ese fuego en el corazón es como el fuego espiritual que causa la devoción. Tenemos como ese deseo en nosotros de entregarnos a las cosas de Dios, y eso, entre otras cosas, ha podido venir de meditar, de pensar en las cosas de Dios. Santo Tomás recuerda, en la explicación pone las cosas en su sitio. Ante todo, la causa extrínseca y principal de la devoción es Dios. O sea, quien nos hace religiosos, quien nos puede cambiar, quien hace que nos entreguemos a su culto, es el mismo Dios. Pero también se puede hablar como una causa intrínseca, porque Dios es exterior a nosotros, es extrínseco, pero se puede hablar como causa intrínseca de la meditación o contemplación. Atención, porque aquí Santo Tomás
va a emplear los términos de manera equivalente. Esto es importante, aquí hay que tener cuidado con la terminología, porque fijaos que Santo Tomás está entendiendo igual meditación que contemplación. Vimos antes al hablar de los dones del Espíritu Santo que en general en los autores espirituales, los autores místicos, la contemplación es algo que tiene, digamos, es algo más infuso, algo decíamos que tenía que ver sobre todo con los dones de entendimiento, de sabiduría, de ciencia. La oración mística era la intervención de eso. Por supuesto, cuando intervienen esos dones también crece la devoción, pero Santo Tomás aquí está pensando más en lo que sería una meditación discursiva. Pensamos, leemos la escritura o lo que sea. Si ahí intervienen los dones del Espíritu Santo, mucho mejor, porque entonces, digamos, crece todavía mucho más la devoción. Pero aquí está hablando de meditación en el sentido de leer cosas o pensar cosas que tienen que ver con Dios, con la revelación, todo esto. Ahora nos lo explica. Dice, puesto que la devoción es un acto de la voluntad de entregarse con prontitud al servicio divino, todo acto de voluntad procede de alguna consideración, pues el bien entendido es objeto de la voluntad. O sea, para que deseemos algo, primero tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo, aunque sea de una manera muy, muy superficial. Entonces, mediante la meditación, el hombre piensa aquellas cosas que le llevan a entregarse al servicio divino. Cuando leemos la Sagrada Escritura, leemos cosas que tienen que ver con Dios, pues eso, digamos, nos entusiasmamos por Él y nos decidimos a servirle más. Por eso la meditación es causa de la devoción. Aquí Santo Tomás recuerda que, digamos, podemos considerar la bondad divina y sus beneficios, y esta consideración excita el amor, la grandeza de Dios, su bondad, todo lo que ha hecho por nosotros, que el amor sería la causa próxima de la devoción. O sea que en ese sentido, considerar la bondad divina y los beneficios sería causa próxima de la devoción. Pero también cabe el otro camino, considerar los propios defectos, darnos cuenta de que nosotros podemos muy poco, que necesitamos apoyarnos a Dios, y con esto se elimina la presunción, porque si tenemos presunción no nos entregamos a Dios. Si pensamos que lo podemos hacer todo por nuestra cuenta, que no nos hace falta a Dios para nada, ¿qué devoción puede haber ahí? Absolutamente ninguna. O sea que la consideración de los propios defectos ayuda a eliminar la presunción y por tanto ayuda a eliminar aquellas cosas que se oponen a la devoción. En las respuestas a las objeciones precisa alguna cosa. Dice que en la meditación debe considerarse lo que de por sí excita el amor de Dios y por ello causa la devoción, mientras que si meditamos otras cosas o nos ponemos a leer de otros temas, evidentemente eso nos distrae y nos impide la devoción. Por eso cuando se habla de meditar, de tener consideraciones, en el Ad Secundum explica que se trata de considerar lo que es propio de la divinidad, que suscita más nuestro amor y devoción, pero con frecuencia necesitamos las realidades sensibles y por eso también debemos meditar en torno a la humanidad de Cristo, porque el camino para llegar a Dios es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. O sea que en ese sentido no es meditar simplemente acerca de la divinidad, o de las obras que ha hecho de la divinidad, sino también de la misma humanidad de Cristo que nos lleva a Dios. Explica luego que respecto al tema de la ciencia, que puede llevar a la soberbia, puede inflar, dice que como cualquier otra cosa que tenga que ver con la ciencia humana, si lleva a que el hombre se exalte, impide la devoción. Claro, si uno en la meditación se dedica pues a repasar cosas, diríamos, como de teología muy subida o a creerse lo listo que es porque está pensando en todo esto o porque tiene ideas geniales o cosas de ese estilo, pues por ahí poca devoción va a haber. Dice que si la ciencia se somete perfectamente a Dios, aumenta la devoción. Si reconocemos que en todo momento eso que sabemos se debe a Dios, pues y ese reconocimiento nos lleva a la devoción. De hecho, puede haber gente que sin hacer consideraciones muy sublimes o muy sofisticadas sobre Dios tenga mucha devoción. Y aquí Santo Tomás recuerda que mucha gente sencilla tiene devoción, aunque no puede hacer consideraciones muy sutiles y muy, muy sofisticadas. Lo peor de esas consideraciones sería que no se sometieran a Dios y al final acabaran apartándonos de Él. Y por último, muy interesante, los efectos de la devoción. En el Sed Contra parte de un argumento de autoridad, de una colecta de la misa, en la que se dice que la santa devoción trae alegría. Por eso, un efecto de la devoción es la alegría.
digamos, en el cuerpo del artículo, Santo Tomás nos va a explicar cómo la devoción causa la alegría y causa la tristeza. Esto además se relaciona con lo que hemos visto antes sobre la meditación. Santo Tomás va a decir que de la consideración de la bondad divina, que es lo principal para la devoción, brota principalmente la alegría. También puede darse algo de tristeza en cuanto que estamos considerando todas estas cosas de Dios, pero todavía no estamos con Él. Estamos en este mundo, estamos en esta situación de destierro, nos gustaría estar ya en el cielo, con lo cual teníamos ahora hay una cierta tristeza, pero sobre todo esa alegría considerando todas estas cosas de Dios. Y luego también en la consideración de los propios defectos, que como hemos dicho, tenían el sentido de término aquo. O sea, consideramos estos defectos para apartarnos de ellos, darnos cuenta de que nos hace falta a Dios y volvernos a Dios. De aquí podría nacer la tristeza. Aunque, de nuevo, siempre hay como un aspecto accidental, per accidens también nacería la alegría en cuanto que tenemos la esperanza de que serán superados con la ayuda de Dios. Es decir, aquí en la oración, perdón, en la meditación que nos lleva a la devoción, interviene también la virtud de la esperanza, en cuanto que sí, nos damos cuenta de que tenemos defectos, esos defectos nos entristecen, queremos entregarnos a Dios, pero vemos que tenemos defectos y eso nos entristece, pero nos damos cuenta por la virtud de la esperanza de que esos defectos serán superados, porque acordaos que la virtud de la esperanza nos mueve para dirigirnos a Dios como, digamos, el fin que queremos alcanzar y esto se va a dar mediante los medios que Dios nos propone. O sea, pretender que uno se va a salvar sin convertirse, sin hacer obras buenas, sin rezar, no, es absurdo. Lo que pasa es que la virtud de la esperanza lo que nos dice es que vamos a conseguir todo eso. Vamos a conseguir evitar el pecado, vamos a conseguir hacer obras buenas, vamos a conseguir rezar, todo esto. O sea que, digamos, aunque los propios defectos nos damos cuenta de que impiden, digamos, la devoción, queremos entregarnos a Dios, pero vemos nuestros defectos, la virtud de la esperanza nos dice que esos defectos serán superados con la ayuda de Dios. En cualquier caso, ya hemos visto que para Santo Tomás, sobre todo, la devoción da lugar a la alegría y si da lugar a una tristeza es por los propios defectos, pero es una tristeza, como decía San Pablo, secundum deum. O sea, no, de eso sí que hay que entristecerse. De otras cosas no habrá que entristecerse tanto, pero de los defectos que nos impiden acercarnos a Dios, de eso sí que nos debemos entristecer, pero sabiendo que ahí entra la virtud de la esperanza, serán superados con la ayuda de Dios. Luego en las respuestas a las objeciones incide un poco sobre estas cosas. Dice que la pasión de Cristo ahí nos entristece pues viendo los defectos de la humanidad, lo que ha sufrido, etc. Pero Cristo nos ha querido salvar de esa manera. En el ad secundum recuerda que la devoción consiste en el sacrificio interior del espíritu, según el Salmo 50. Pero aunque haya un sacrificio interior, eso no elimina la alegría, pues al considerar la bondad divina, la alegría por la esperanza de que Dios nos va a ayudar, etc. Y también en el ad tertium, es curioso, habla del tema de las lágrimas, porque dice, básicamente, muchas veces la gente devota llora, derrama lágrimas, y hemos dicho que la devoción da alegría, ¿cómo es posible esto? Santo Tomás explica que son lágrimas que no proceden de tristeza, sino también de la ternura. Cuando se considera algo deleitable junto con algo que da lugar a la tristeza, tenemos ahí esa ternura y esas lágrimas. Por ejemplo, Santo Tomás pone esta situación, unos padres han perdido un hijo en una guerra o lo que sea y resulta ellos creen que han muerto, pero vive y al cabo de un tiempo vuelve. Lloran por ese de alegría, de ternura por ese hijo que se creía perdido. Un poco en ese sentido las lágrimas procederían así de la devoción. Bien, pues con esto hemos visto la primera parte, que es la que tiene que ver con la devoción. Pasamos a la segunda, el artículo 83 es amplísimo, perdón, la cuestión 83 es amplísima sobre la oración. Vamos a ver un poco la estructura y veremos solo hoy los 4 artículos primeros. Ante todo, los 4 artículos, entonces, fijaos, son 17 artículos, ¿eh? Los 4 primeros es naturaleza de la oración, va a decir que está en la facultad cognitiva, que es conveniente, que tiene que ver con la religión y que se va a dirigir fundamentalmente a Dios. Y luego ya tratará qué es lo que se pide en la oración,
son peticiones determinadas, incluso peticiones de bienes temporales. También se pedirá por otras personas, incluso a los enemigos, y el Padre Nuestro, que hay un pequeño comentario al Padre Nuestro, estupendo, en el artículo 9 de Santo Tomás. Santo Tomás comentó el Padre Nuestro en una serie de homilías, una serie de colaciones, lo que a veces se ha publicado como escritos catequéticos de Santo Tomás, pero aquí en el artículo 9 hace como una síntesis de todo ello y es extraordinario. Y luego, después de haber visto la naturaleza, el objeto de la oración trata ahora del sujeto de la oración. ¿Quién ora? Oran solo las personas, la criatura racional, también los santos en el cielo, oran por nosotros y la manera en que oran las personas. La oración vocal, oración atenta, oración continua. Veremos ya en la siguiente sesión un poco todas estas características. Los efectos de la oración, la eficacia que tiene para conseguir lo pedido y la oración da lugar a un cierto mérito. Y por último, las especies de oración. Santo Tomás hará aquí una clasificación sobre la oración. Pues pasamos a los 4 primeros artículos donde nos va a explicar Santo Tomás qué es la oración. Ante todo, Santo Tomás va a relacionar la oración con la facultad cognoscitiva. Puede llamarnos un poco la atención porque antes hemos visto que la devoción sobre todo era de la voluntad, sí, pero la oración va a ser del entendimiento. Vais a ver de qué manera. Para Santo Tomás, el término oratio en latín está relacionado con decir. Orare es hablar, una oración es una proposición, una frase, y puesto que el decir corresponde al entendimiento, la oración es un acto de la virtud intelectiva, no de la virtud apetitiva. Repito que esta afirmación puede resultar llamativa, pero la explicación de Santo Tomás veréis cómo aclara su sentido. No se trata, disculpad, aquí falta una T, no se trata de la razón especulativa que aprende las cosas, sino de la razón práctica, que también las causa. En cierto modo, la razón práctica es la que hace pues, que dispongamos una cosa de una manera, una cosa de otra. Lo que pasa es que una cosa es causa de otra, nosotros podemos causar una cosa u otra, o bien de manera perfecta, cuando el efecto está completamente en el poder de la causa, o bien de manera imperfecta, simplemente disponiendo, cuando el efecto no está totalmente en el poder de la causa. Fijaos que el ejemplo es muy claro. La razón puede causar porque impera las potencias inferiores. Yo quiero levantar una mano, yo quiero bajar la mano, yo hago tal cosa, hago tal otra, estamos imperando a a otras potencias. O bien hay cosas que no están en nuestro poder. Entonces lo que hacemos es disponer. Tenemos que recurrir a algunas personas o a otras cosas que puedan hacerla por nosotros. Sobre todo aquí estamos considerando el caso de otras personas que nos puedan ayudar. Cuando disponemos que una cosa no la hacemos nosotros, sino que se la pedimos a otro, pues ahí la razón estaría disponiendo. Dispone que algo deba ser realizado y es lo propio de la razón, porque lo propio de la razón es ordenar, poner una cosa detrás de otra. Si yo no lo puedo hacer por mí mismo, tendré que pedirlo a otro, lo estoy disponiendo. Y por tanto, en este sentido, la oración es esa disposición, en el sentido de que pido a alguien que haga una cosa para mí. Ese alguien a quien se lo pido es a Dios. Y de aquí Santo Tomás se puede apoyar en textos de San Agustín, cuando comenta el Sermón de la Montaña, y del Damasceno, que definía la oración como petición a Dios de cosas oportunas. Por tanto, la oración es un acto de la razón. O sea, como veis, Santo Tomás entiende la oración sobre todo como petición, y entiende que la petición es un acto que procede de la razón, porque lo propio de la razón es ordenar. Cuando yo no puedo conseguir una cosa por mí mismo, tendré que recurrir a otros. En este caso, recurro a Dios, le pido a Dios y eso es la oración. Santo Tomás va a matizar o va a ampliar todo esto en la respuesta a las objeciones. Explica que en efecto Dios escucha el deseo de los pobres, que el deseo parece que tiene que ver más con la voluntad, pero en el sentido de que el deseo causa la petición. Nosotros deseamos algo y por tanto lo pedimos, o bien directamente que Dios escucha al que desea antes incluso de que pida en determinadas oraciones. Por otra parte, aquí sería el ad secundum, aunque no lo he puesto, el que la oración sea acto de la razón no elimina su relación con la caridad, porque la voluntad mueve a la razón para que tienda al fin de la caridad. Y aquí en concreto Santo Tomás habla de dos maneras, porque
la razón va a pedir el estar unida a Dios, o sea, la caridad nos mueve a que todo esté orientado a Dios, incluso a la misma razón, y por tanto la razón, a la hora de disponer y de organizar las cosas, va a disponer, va a pedir que estemos unidos a Dios. Y también porque quien pide debe acercarse a Dios, que es a quien le pide. Y cuando invocamos a Dios en la oración, con la mente nos acercamos a Él. Por eso el Damasceno habla de la oración como una ascensión del entendimiento hacia Dios. Es decir, el mismo hecho de pedir quiere decir que esto nos va a salir más adelante, el mismo hecho de pedir a Dios ya es un reconocimiento hacia Dios. Y por supuesto, en el Ad Tertium recuerda que si estamos considerando la oración, se entiende la petición como acto de la razón, es de la razón práctica, de las cosas que nos hacen falta, de lo que tenemos que organizar, no de la razón especulativa. La razón especulativa sobre Dios sería la meditación o de lo que hemos hablado antes, mientras que la oración sería ese acto de la razón práctica por el cual pedimos a Dios. Recordad, la razón práctica tiene que disponer las cosas que deben ser hechas. Cuando una cosa no la podemos hacer por nosotros mismos, tenemos que pedirla a Dios. Ahí entra la oración. O sea que fijaos, Santo Tomás, el término oración lo circunscribe a la petición. Por supuesto que luego nos hablará de alabanza, nos hablará de adoración, eso lo veremos más adelante, pero esos son otros actos de la virtud de la religión. La oración en sentido propio para Santo Tomás es petición. Por supuesto que no solo es petición, sino que es muy conveniente. En el Lucas 18, el Señor nos invita a orar sin desfallecer, y aquí Santo Tomás recuerda que hay toda una serie de errores sobre la necesidad de orar. Son errores que en realidad son errores sobre la providencia. Cuando no se tiene claro cómo actúa la providencia, tampoco se entiende cómo sucede, cómo interviene la oración. Y Santo Tomás habla de tres grandes bloques de errores. Primero, los que negaban que hubiera una providencia, con lo cual si no hay ninguna providencia, Dios no actúa en el mundo, ¿para qué vamos a rezar? Es absurdo. Segundo, los que afirmaban que las cosas humanas sucedían por necesidad, o de la providencia, o de las estrellas, o de las causas, y tampoco entonces hace falta orar. Es decir, los que hablan de una providencia completamente determinista, todo está fijado, aunque a eso le llames Dios, o el hado, o como quieras, tampoco ahí merece la pena rezar. Y otro error eran los que pensaban, un poco en línea pelagiana, un poco también o semipelagiana, lo que se llamó luego semipelagianismo, lo que había propuesto Orígenes, que las cosas humanas se rigen por la providencia, no por la necesidad, pero esa providencia cambia con las mismas oraciones. Santo Tomás, cuando habla en la primera parte de la providencia, va a recordar que no es que tu oración haga cambiar la providencia, sino que la providencia se va a servir de tu oración. Vamos a ver un poco la explicación, aunque esto en la primera parte, cuando habla de la voluntad de Dios, de la providencia, de la predestinación, de todas estas cosas, lo trata con más detalle. Santo Tomás explica que estos errores se rechazaron ya en la primera parte, y por eso hay que plantear la conveniencia de la oración sin poner necesidad a lo que está bajo la providencia. No es que la providencia cause necesidad, la providencia causa necesidad en las cosas necesarias, pero no en las cosas libres, y sin considerar que la providencia de Dios es una cosa que cambia, ahora es blanco, luego es negro, mañana es no se sabe, como si fuera cambiando así la providencia. La clave de la respuesta es que la providencia, esto es la genialidad de Santo Tomás y que desarrolla mucho en la primera parte, no solo dispone que sucedan los efectos, sino las causas y el orden de los que deben provenir los efectos. Entonces, dentro de esas causas están los mismos actos humanos. Habrá causas que sean libres y causas que sean necesarias, y todas están bajo la providencia. Digamos, esto lo explica Santo Tomás al final del libro primero del comentario del Perier Meneias, cuando, con todos estos temas de la libertad, la gracia, el conocimiento de Dios, recuerda que es que Dios trasciende absolutamente todo. El ser de Dios va más allá de las diferencias que establecemos nosotros de necesario, contingente, o sea, supera todo esto. Esto hay que hablar con mucha precisión, os lo digo así de una manera genérica, pero al final del Perier Meneias lo podéis ver en el manual de antropología, vienen todos estos textos, el que quiera consultarlo lo puede ver ahí. Es algo enormemente misterioso, y acordaos
que el tema era tan importante para Santo Tomás que incluso la última obra que escribió Santo Tomás, después de esa experiencia mística que ya se veía incapacitado para escribir de estas cosas, todavía dictó alguna obra respondiendo al abad de Montecassino, que le había preguntado una cosa sobre el conocimiento de Dios y libertad, y la última obra que tenemos de Santo Tomás, esa respuesta al abad de Montecassino, es justamente sobre estas cosas, como el que Dios conozca todas las cosas de antemano no elimina nuestra libertad. Pero bien, no podemos tratar ahora todo esto. La cuestión está que los efectos se van a dar mediante el orden dispuesto por Dios. Y lo mismo que hay causas naturales que van a dar lugar a determinados efectos, también habrá causas libres que den lugar a determinados efectos. Y esto se debe aplicar también a la oración. La conclusión es que no oramos para que cambie la disposición divina, sino que oramos para conseguir que se obtenga lo que Dios ha determinado que se obtenga mediante la oración de los santos. Es decir, que pidiendo merezcan recibir lo que el Omnipotente dispuso darles mediante sus actos antes de los siglos, como explica San Gregorio Magno. Aquí San Gregorio Magno sigue a San Agustín, que precisamente esa respuesta que os he comentado de Santo Tomás al abad Bernardo de Montecassino era comentando un texto de San Gregorio Magno que hablaba de estos mismos problemas. O sea que estamos en algo muy profundo, pero con esto Santo Tomás lo que dice es que nuestras oraciones no son para cambiar la disposición divina, sino para conseguir obtener lo que Dios ha determinado que se obtenga mediante estas oraciones. En la respuesta a la objeción primera recordará que no es que haga falta que manifestemos nuestras necesidades a Dios porque no las conozca, sino para que nosotros mismos consideremos que tenemos que recurrir a Dios. O sea, la oración de petición es sobre todo un bien para nosotros. En el ad secundum vuelve a resumir con una frase toda la argumentación central. Nuestra oración no se ordena a cambiar la disposición divina, sino que a que se obtenga con nuestras peticiones lo que Dios ha dispuesto. También, por supuesto, Dios nos concede muchas cosas sin pedirlas, pero también quiere que las pidamos porque eso nos va a beneficiar a nosotros, para que tengamos la confianza de acudir a Él y le reconozcamos como autor de todos los bienes, y eso da lugar a la felicidad. Bien, en el artículo tercero va a tratar la oración como acto de la virtud de la religión, es muy claro, parte aquí del Salmo 142, en el que se habla de la oración como incienso que sube a la presencia de Dios, y la glosa relaciona eso, ese quemar incienso con la virtud de la religión. En realidad la explicación es muy sencilla, corresponde a la religión mostrar honor y reverencia a Dios. Y mediante la oración el hombre muestra reverencia a Dios, porque le reconocemos como aquel que nos puede dar toda una serie de cosas. O sea, cuando confesamos a Dios, cuando rezamos a Dios, estamos confesando que Él es el autor de los bienes, que Él nos puede dar eso que le estamos pidiendo, igual que las personas que se acercaban a Cristo pidiendo un milagro, reconocían que Él podía realizarlo, con lo cual esa oración de petición es ya una confesión, un reconocimiento de Dios. El ad primum de este artículo sobre la oración y la religión hace una aclaración interesante sobre cómo actúan las facultades en este caso. La religión que está en la voluntad ordena los actos de las otras potencias hacia la reverencia a Dios. Ante todo, la propia voluntad con el acto de la devoción. Y luego, la misma virtud de la religión ordena el entendimiento con el acto de la oración. Por eso, la oración es muy importante dentro de los actos de la religión, porque ordena el entendimiento hacia Dios. El entendimiento ya de una manera práctica. O sea, acordaos que hemos dicho que la oración era acto del entendimiento práctico. En cuanto que yo tengo que disponer cómo consigo tal cosa, y aquí no tengo más remedio que pedirle a Dios. En el ad secundum plantea una cosa curiosa, dice que la adoración, no la oración, sino la adoración parecería que cae bajo precepto, pero como en la oración a veces pedimos las cosas que queremos nosotros, parece que no habría una obligación de rezar. Sin embargo, Santo Tomás dice que no solo pedimos lo que deseamos, sino que también cae bajo precepto el desear algo rectamente, y desear cae bajo el precepto de la caridad, y pedir cae bajo el precepto de la religión. O sea, hay un mandato de pedir y recibiréis.
El Señor nos ha dicho que para conseguir determinadas cosas debemos pedir. Y en el Ad Tertium parte de un texto del Areopagita en el que explica que al orar el hombre entrega su mente solo a Dios, a quien se la somete, presentamos nuestra mente a Dios, y como la mente humana es de más valor que los miembros del cuerpo o de las cosas exteriores, usadas en el servicio de Dios, la oración estaría sobre otros actos de la virtud de la religión, porque claro, al pedir cosas concretas a Dios de nuestra salvación, estamos reconociendo que Él es la causa de nuestra salvación. En ese sentido, diríamos, nuestra mente está reconociendo, se está sometiendo a quién es Dios. O sea, en ese sentido, lógicamente la oración es un acto de la virtud de la religión muy importante. Y ya para cerrar un poco este bloque, Santo Tomás se pregunta quién se dirige la oración. En Job 5.1, el mismo Dios habla de recurrir a los santos, haciendo una exégesis un poco peculiar, pero en cualquier caso, Santo Tomás digamos, la explicación es muy sencilla. La oración puede ser dirigida a alguien según una doble modalidad: a aquel que debe realizar lo pedido, a aquel que debe conseguirlo. En el primer sentido, solo podemos dirigir la oración a Dios, porque solo Dios pues, puede darnos la gracia santificante, el superar los pecados, todas estas cosas. Porque ya digo, conseguir la gracia y la gloria solo nos lo puede dar Dios. Pero en un segundo sentido, dirigimos la oración a los santos, ya sean ángeles, ya sean hombres, porque las súplicas, las peticiones de los santos, sus méritos, pueden ayudar a que nuestra petición alcance su efecto. Y aquí Santo Tomás se basa, por ejemplo, en Apocalipsis 8.4, donde dice que las oraciones de los santos son como un aroma de perfume que sube hacia Dios. O recuerda también la praxis de la oración de la Iglesia. Se pide a la Santísima Trinidad, al Padre, a cualquiera de las personas divinas, que tenga misericordia de nosotros, y a los santos pedimos que oren por nosotros, que intercedan por nosotros. Bien, ya en la respuesta a las objeciones pone algún matiz, recuerda que en la oración que hace la Iglesia, en las oraciones reconocemos que Dios es de quien proceden todos los bienes, mientras que los santos son simplemente intercesores. En el caso de los santos se recuerda que ellos conocen nuestras peticiones, pero es curioso, respecto al tema de los que están en el purgatorio, Santo Tomás no tiene claro que ellos conozcan cuál es nuestra situación. Sí, pueden, digamos, pedir por nosotros en general, pero Santo Tomás no tiene claro, porque todavía como no están viendo a Dios, no está claro que ellos conozcan necesariamente cuál es la situación de este mundo y cómo está aquel que les está pidiendo, mientras que los santos, Santo Tomás entiende que al estar contemplando a Dios, el mismo Dios les va a comunicar quiénes están pidiendo, a quienes, digamos, quienes les están pidiendo que intercedan, todo ese tipo de cosas. Insiste ahí que digamos, el problema de los que está, digamos, tú puedes rezar por las almas del purgatorio, pero que el alma del purgatorio sepa quién está rezando por ella, eso ya la cosa es menos clara, podrían interceder en general. Dice que así como los santos que están en este mundo no conocen en Dios lo que pensamos o decimos, para pedir sus sufragios debemos hablar con ellos. O sea, si tú pides a una persona que rece por ti, tendrás que explicarle un poco que rece por ti, porque si no, como no sea por una revelación especial de Dios, no te va a conocer y no va a poder interceder por ti. Bien, como veis, es una cuestión de detalle. Aquí lo fundamental es que oramos a Dios como aquel que nos va a dar esos bienes, y a los santos en cuanto que pueden interceder por nosotros, pueden, digamos, presentar alguna súplica, algún mérito en favor nuestro. Pues con esto terminamos ya. Como veis, Santo Tomás nos ha centrado muy bien los dos actos fundamentales de la virtud de la religión, la devoción, con esa prontitud de la voluntad para entregarnos a Dios, y la oración para pedir aquellas cosas que nos hacen falta para la salvación, o de una manera más amplia que ya veremos. La devoción tiene que ver sobre todo con la voluntad, la oración como petición tiene que ver sobre todo con el entendimiento práctico, la razón práctica. Terminamos ya y el próximo día veremos, si Dios quiere, más cuestiones sobre la oración.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.